Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista, y me acompaña el destacado investigador, además presidente de Cuba Siglo XXI, Juan Antonio Blanco, sobre esta gravísima amenaza que hay hoy. Nos hemos levantado con la noticia, bueno, desde ayer ya se sabía, gracias a la inteligencia de los Estados Unidos, que Rusia va a enviar armas, barcos de guerra a Cuba. Vienen en camino, es decir, van a hacer una maniobra militar y van a visitar puerto cubano y también venezolano. Son unos cuantos barquitos y no es de juego. Ya les voy a enseñar cuáles barcos son y lo que viene. Bueno, me acompaña Juan Antonio Blanco. Mi estimado Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, ¿cómo andas tú? Bueno, sorprendido de que en medio de la situación política como está hoy, en medio de las últimas medidas de Biden, que evidentemente favorecen al régimen cubano, pues Díaz-Canel tome esta actitud de permitir barcos de guerra rusos. Bueno, pues mira, precisamente todas esas cosas están conectadas, pero con la lógica inversa a la que generalmente aplica Washington. O sea, si en Washington hubiesen estado más preocupados por la amenaza que significa la seguridad nacional de Estados Unidos, las andanzas de la alianza de Cuba con Putin, con los ayatolás, con China, con la República Democrática de Corea, y le hubieran dado menos atención a cómo financiarle a Cuba sus MIPYMES, es posible que cosas como esta no sorprendieran a nadie, que hubiera tiempo suficiente para haber preparado medidas de respuesta, incluso medidas que hubieran neutralizado el que La Habana se hubiese sentido alentada a seguir este camino. Lo que yo veo aquí es que se acerca un verano muy incierto para la dictadura cubana. O sea, no es para secreto para nadie que andan muy ajetreados, dando carreras, tomando medidas de seguridad, en fin, todo lo que puedan hacer para tratar de evitar que una explosión o varias explosiones sociales se le vayan de control y se genere una ingobernabilidad que dé al traste con el sistema en su conjunto. Eso que para alguna gente afuera le parece un escenario todavía lejano de ficción, para los que mandan en Cuba es un hecho inmediato al que tienen que darle una respuesta y para el que tienen que estar preparados. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones del gobierno cubano? Dos. Por una parte, prepararse militarmente para darle respuesta militarizando el país. Han sacado al gobierno de los militares y Gaesa de la oscuridad, ese gobierno paralelo que ha estado funcionando todo este tiempo, y lo han puesto al frente de las instituciones civiles del país. Hay un título 10 que tiene su propio articulado en la Constitución de 2019, al que la gente le prestó muy poca atención en aquel momento. Yo fui una de las pocas voces en el desierto que dije, cuidado con ese título, que ese título 10 de la Constitución les permite militarizar el país sin ningún tipo de incluso amenaza concreta en el horizonte. Es si hay un riesgo percibido de amenaza a la seguridad nacional. No tiene que ser un huracán, aunque puede ser un huracán o un ciclón, también puede ser un riesgo percibido de amenaza a la seguridad nacional. Entre que estamos en temporada de huracanes, entre que ellos tienen más que claramente percibido que hay un riesgo de ingobernabilidad con la situación económica y social del país, se han decidido a tomar mano, a hacer uso de esa cláusula y poner en vigor este régimen que bajo la consideración de que son los consejos militares, en realidad ponen a los militares al frente del país, militarizan toda la estructura civil que existe hasta ahora, y además una cosa muy curiosa, dice que van a declarar, como si no lo hubieran hecho nunca, van a declarar zonas de interés militar, según lo entiendan ellos a su buena conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa puede ser declarada zona de interés militar. El barrio en que viven los dirigentes cubanos en La Habana
o en otra provincia. Las zonas donde están las construcciones de los hoteles de Gaesa o otras similares, porque hablan de zonas de construcción y de inversiones, hasta incluso un conjunto, un conglomerado de tiendas de Gaesa en un punto determinado o una zona turística controlada por ellos, como puede ser Varadero o determinados cayos que ellos tienen controlados y dedicados al turismo. Ahora todo eso se vuelve zona de protección militar, como pueden ser sus propias tiendas. Y mira qué cosa más curiosa. Este mecanismo que se supone que es para proteger al país de una amenaza exterior, extranjera, poderosa, la 82 División Aerotransportada, no, este mecanismo de protección de intereses se va a hacer con una fuerza armada de escopeta de perdigones que me parece más apropiada para repeler a madres desesperadas asaltando las tiendas MCL porque no tienen nada que darle a sus hijos, que para proteger esas tiendas o esos puntos de interés hotelero o lo que sea de una intervención extranjera. Entonces, ahora, frente a una situación en la que ellos internamente están tomando esa medida y externamente le han pedido a Putin que para intimidar a los americanos de que cuando suceda una masacre en Cuba no vayan a tomar una medida militar, que parquee un submarino nuclear y 2 fragatas en las costas cubanas para que mandar el mensaje de que ellos estarían dispuestos a dar una respuesta. Esa es la realidad de todo esto, que no por gusto está ocurriendo al mismo tiempo. O sea, la crisis del famoso verano que todos esperábamos, el cambio de una estructura civil a una estructura militar y la aparición al mismo tiempo en aguas cubanas de este grupo naval que al mismo tiempo va a estar posiblemente dando vueltecitas por ahí por el Caribe y en puertos venezolanos en medio de las elecciones que van a tener lugar en julio en Venezuela. O sea, es un espaldarazo a la dictadura cubana, es un espaldarazo a la dictadura de Maduro y es un intento de mandar un mensaje intimidatorio a Estados Unidos. Esto intimida a Estados Unidos. Estos 3 barcos no intimidan al Comando Sur de Estados Unidos. Ahora voy a eso. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que van a vigilar este puñado de barcos, así lo tratan como si fuera como una cosa menor. Dice que Estados Unidos no se siente preocupado por esto, pero que lo va a vigilar. Van a hacer ejercicios militares aquí en el Caribe y hay un tema con todo esto. Bueno, ahí están viendo las imágenes, son las imágenes de los barcos estos que vienen. Les menciono los nombres para el que sepa un poquito de cuestiones militares. Se trata de la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazán, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Shiker. Todo esto, estos son imágenes, por cierto, del Ministerio de Defensa de Rusia, y tienen el submarino. Cuba dice que no tienen armas nucleares. Hemos visto la hipocresía del régimen cubano. En otro momento ha salido a decir, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga un submarino nuclear en la base naval de Guantánamo? Ahora no, ahora le dicen que es una cuestión de amistad de los pueblos y que se trata, dice, la visita de unidades navales de otros países es una práctica histórica del gobierno revolucionario con naciones con las que mantenemos relaciones de amistad y de cooperación. Todos sabemos que esto es un mensaje anti-estadounidense, pero evidente, ¿no? El asunto está en que esta gente, estos rusos, vienen a hacer un acompañamiento al gobierno no de Díaz-Canel siquiera, al gobierno de Gaesa, al gobierno de Raúl Castro, al núcleo duro real de gobierno que hay en ese país en medio de esta movilización. Digo acompañamiento irónicamente porque, bueno, tú sabes que a la Unión Europea le encanta esa palabreja. Cada vez que hablan de hay que acompañar al pueblo cubano, entonces para acompañar al pueblo cubano le dan recursos a la organización. Al CDR, sí, y la FMC. A la Federación y a todo eso. Bueno, aquí evidentemente quieren acompañar
al nuevo gobierno que está dando la cara, este gobierno militar que está dando la cara con estas medidas en medio de esta crisis. Entonces, aquí lo que realmente importa no es la capacidad militar que tiene Estados Unidos de neutralizar esos 3 barquitos, que por supuesto que la tiene de sobra. Ese no es el punto. El punto es que lo que necesita el gobierno ruso, que está mandando ese mensaje de mandar esta sombrilla tan raquítica para proteger a sus aliados cubanos y venezolanos, es un mensaje claro a ellos y a Raúl Castro de que a 90 millas de los Estados Unidos no se va a tolerar un Tiananmen. De la misma manera que hace poco se conmemoró la masacre de Tiananmen en China, que si ellos se están preparando, están creando las condiciones, sea con escopeta de perdigones o con lo que sea, para masacrar gente en la calle en medio de su desesperación, que esas 3 barcazas no los van a intimidar y de que va a haber una respuesta por parte del gobierno americano, porque eso sería inadmisible a 90 millas además de la segunda capital de Cuba, que es Miami. Efectivamente. Ahora, desde el punto de vista político, me parece además una lectura muy interesante esta de que se trata de respaldo a los militares cubanos y a lo que viene, un país hambreado, un país con apagones, etcétera. Pero desde el punto de vista político, ¿esto juega en contra o a favor de las relaciones con Washington? ¿Crees que la Casa Blanca se tome en serio esto o lo vea como otra pataleta más del régimen cubano? No, lo que a mí me preocupa es que la Casa Blanca, lo cual además, para ser honrados y justos, le sucede a todas las Casas Blancas a mitad de mandato, la Casa Blanca ha entrado ya en clave electoral, ya están en modo electoral. Entonces, sea lo que vayan a decidir, va a haber alguien del Consejo de los Asesores Electorales que va a estar sentado en esa reunión diciendo no nos conviene en este momento dar una imagen de confrontación, ya la tenemos en Israel, en Gaza, eso va a enajenar bases radicales del Partido Demócrata. Entonces van a entrar una cantidad de consideraciones totalmente periféricas para los efectos de la seguridad nacional de los Estados Unidos en medio de esas discusiones, que eso sí me preocupa, porque yo sé cómo se desvían de lo que es el tema central hacia cuestiones plenamente secundarias. Y entonces la cuestión aquí no está en que alguien le diga al presidente Biden, presidente, por supuesto, esas 3 barcazas, nosotros las desaparecemos del mapa cuando querramos. Tenemos de sobra el poder para hacerlo. El problema es que le llegue el mensaje alto y claro al régimen de Raúl Castro que no van a permitir lo que ellos quieren hacer si fuera para ellos necesario hacerlo bajo la cobertura de los 3 barquitos esos, es reprimir letalmente y masivamente al pueblo cubano si las cosas se van fuera de control en el verano. Ese es el mensaje que ellos quieren enviar a Estados Unidos y ese mensaje tiene que ser rechazado de forma categórica y clara y además urgente, anticipándose a los hechos, de manera tal de que no haya margen de error ni para Moscú ni para La Habana. Y desde el punto de vista geopolítico también, es decir, recordemos que estamos en un momento en el que Biden ha autorizado a las fuerzas ucranianas a utilizar el armamento que da Estados Unidos para atacar algunas zonas de las fronteras y demás. Entonces, podría estar evocando esto una nueva crisis de los misiles, una nueva, ok, tú te metes en Ucrania, pues yo me meto en Cuba. Y esa también podría ser otra lectura, ¿no? Que la Casa Blanca tendría que salir al paso, me imagino yo. Sí, pero esa es una lectura, Mario, que a mi juicio es más para consumo interno en Rusia, de que no, nosotros somos los machos y si esta gente hace esto, nosotros vamos a poner un submarino nuclear. El submarino nuclear no tiene valor militar ninguno. El submarino nuclear, te digo, lo barren en segundos. Ahora, el asunto está en el impacto psicológico político que pueda tener ese submarino nuclear en mentalidades que son más dadas al apaciguamiento, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea en Cuba, que a mandar el mensaje de firmeza
y con claridad que mandaba Reagan en su tiempo y que decía, oye, si te equivocas en esto vas a pagar caras las consecuencias, y que permitió precisamente que hubiera un cambio en la Unión Soviética porque dijeron no podemos enfrentarnos a esa maquinaria. Esa maquinaria, reconozcámoslo, es mucho más fuerte que la nuestra, económica y militarmente. Entonces lo único que queda aquí es reformarnos nosotros, adaptarnos a una nueva realidad en la cual nuestro enemigo principal ha producido una revolución tecnológica que nos ha dejado atrás en la economía y en lo militar. Y entonces ahí comenzó la reforma, la perestroika, Gorbachev, pero para eso tú tienes que mandar mensajes claros y fuertes y ahora ubicarte en esa posición de fuerza. Y ahora, ¿crees que detrás de esto también puede haber un tema económico, a cambio de algunas prebendas del Kremlin, pues le permitan esta visita? ¿O crees que solamente es un tema político y de asegurar a sus aliados? Bueno, Cuba está dispuesta a darle al Kremlin lo que le piden. O sea, eso está de más decirlo. El problema es que veo muy pocas cosas que le puedan dar al Kremlin en este momento. O sea, ¿qué le pueden dar al Kremlin? Únicamente que dijeran todas las tierras de Cuba y todas las propiedades y todo pasan a propiedad del mejor postor, el que quiera dar una cantidad de dinero por ella, porque, o sea, una subasta abierta de medios de producción cubanos. Porque ¿qué otra cosa van a ofrecer? No hay nada que ofrecer. No hay camarones que exportar, no hay café que exportar, no hay azúcar, no hay nada económicamente con lo que el gobierno cubano se pueda comprometer de que va a establecer un beneficio. Incluso los beneficios imaginarios que iba a traer la zona de desarrollo del Mariel, que era, bueno, pueden instalarse aquí empresas de otros países, establecer fábricas, etcétera, y desde aquí, con más cercanía, exportar a América Latina. Ellos lo han echado a perder porque ellos mismos se han metido en la ratonera, salieron del proceso ese de distinción que le había ofrecido Obama y se han metido en la ratonera esta junto con Putin de la confrontación. Y en esas circunstancias, bueno, están en la lista de países terroristas, nadie quiere invertir en ese país. Por lo tanto, la cercanía geográfica para desarrollar producciones cooperadas y mandarlas a otros países de la región, ni los chinos se han querido meter en eso. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias por este análisis. Por supuesto, aquí estaremos más que pendientes de todo lo que está pasando en las relaciones entre Cuba y Rusia. Recordemos, hace poco hicimos un reportaje sobre los mercenarios y cómo los envían a morir allí a Ucrania, justo antes de que terminan, muchos de ellos, de que terminan su año de contrato, ahí mismo los mandan a los lugares peores para morir. Esto es un tema sumamente delicado. Ya congresistas cubanoamericanos se han pronunciado, María Elvira Salazar, lo hizo también Mario Díaz-Balart, lo hizo el senador Marco Rubio, que recordó que en 30 años no ha visitado un submarino nuclear el hemisferio occidental y que la respuesta debería ser clara y contundente. Vamos a ver qué ocurre. Por supuesto, aquí se lo estaremos contando. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, importantísimo. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.